Hoy día llegamos a una de mis partes favoritas de toda la Biblia. Pocos son los capítulos o las partes de la Biblia que despiertan en mí una admiración por lo sobrenatural y por la manera majestuosa como Dios se muestra. Y el capítulo 18 de Primera de Reyes usualmente se enseña todo corrido, pero lo dividí en 3 partes. Yo llegamos a la parte final. Primera de Reyes 18, versículos del 30 al 46. Yo a esta parte del estudio lo he llamado Eres Dios. Y como les había dicho, es un capítulo épico. En Primera de Reyes capítulo 17 aparece por primera vez el profeta Elías, un desconocido. No se sabe quién es. Se dice que era de la región de Galat, de Cisjordania, del otro lado del río Jordán. Y fue enviado por Dios a enfrentar al rey Acab, el rey más perverso que hubo en el reino del norte de Israel. En estas alturas, el pueblo de Dios se encuentra dividido en 2 grupos. 10 tribus al norte forman el reino de Israel y 2 tribus al sur forman el reino de Judá. El reino de Judá se mantiene el trono de los descendientes de David y hay 21 reyes, van a haber en total, entre buenos, malos, un rey muy malo, Manasés. Pero allí hay 8 reyes buenos. En el reino del norte, Israel, el cual estamos estudiando ahora, sus 19 reyes fueron malos y un rey fue muy malo, Acab. Y justo nos encontramos estudiando al profeta Elías en el reinado del rey más malo que hubo en el reino del norte, Israel. Después de Salomón se dividieron los reinos en 2. Y el reino del norte le da la espalda a Dios. Su primer rey, Jeroboam, temiendo que sus súbditos de Israel tuvieran que bajar a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas y luego su corazón se quedara en el reino de Judá, estableció un nuevo culto, el culto al becerro de oro, el culto al becerro que hizo Aarón cuando habían salido de Egipto, el becerro que se adoraba en Egipto. Así que pone un altar en Betel, a 30 kilómetros al norte de Jerusalén, y un otro altar en Dan. Y le dice a los moradores de Israel, no tienen que bajar a Judá, pueden ir a Dan o pueden ir a Betel a adorar a nuestro Dios, el becerro de oro. Así que los levitas y mucha gente de las 10 tribus, al darse cuenta que empezaba un nuevo culto idolátrico que le daba las espaldas a Dios, bajaron al reino del sur, Judá. Y quedaron algunos hombres de Dios. Veíamos en el capítulo 17 que Elías enfrenta al rey Acab y le dice que por su pecado no va a haber lluvia en Israel por 3 años. 3 años o 3 años y medio. Luego Dios le dice que huya y se esconda en un arroyo. Así que él hizo caso y se escondió en un arroyo donde bebía agua del arroyo y las aves del cielo, los cuervos, le traían carne y pan. Hasta que se secó el agua del arroyo, lo envía al norte, a la región de Fenicia, Sidón, al puerto de Sarepta. Y allí en el puerto de Sarepta le dice que lo va a sostener una viuda. La viuda era pobre. Cuando él llega, atraviesa todo el reino de Israel hasta Sidón, que era la región de Jezabel, porque su padre era rey de Sidón. Así que Jezabel era sidonita, adoraban a Baal. Y allí una mujer, una viuda en Sarepta, lo acoge. Al acogerlo, Elías hace una oración y nunca se acaba de su mesa. Tenía un poco de aceite en una botella y un poco de harina en una tinaja, lo último que le quedaba, pero esa harina y aceite se multiplicó. Hubo una multiplicación de alimentos y, de alguna manera, la viuda acogió al profeta Elías. Más tarde, en el capítulo 17, vemos que el niño que tenía esta viuda muere y Elías es usado por Dios para hacer algo que no había precedentes en la Biblia.
traer a alguien de los muertos. Y Elías ora y Dios le devuelve la vida al niño. Cuando llegamos al capítulo 18, Dios le dice a Elías que regrese y se encuentre con Acab. Ya pasaron 3 años y meses. Y Elías se encuentra con el mayordomo de Acab, que se llamaba Abdías, uno de los pocos hombres temerosos de Yahweh, de Jehová, de Yahvé, que había en el reino del norte. Él había quedado allí porque Dios lo había dejado, porque cuando Jezabel, la reina Jezabel, perseguía a los profetas y a los hombres de Dios para matarlos, él escondió a 100 profetas de Yahweh, de Jehová, 50 en una cueva, 50 en otra cueva, y los sustentó con alimentos en época de sequía y de hambruna. Y finalmente Elías le dice que él se va a quedar, que traiga a Acab. Y así es como Acab se encuentra con Elías. Y veíamos la semana pasada que Elías le dice: júntame a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo. Así que lo junta en el Monte Carmelo, y allí habíamos visto la semana pasada que hace una exhortación, que le dice: ustedes tienen que tomar una decisión a quién quieren servir o seguir. A Baal, síganlo. Y si el Dios que van a seguir es Jehová, síganlo. Pero no pueden estar a medias tintas, no pueden ser tibios. Tienen que tomar una decisión en su vida, con Dios o en contra de Dios. Y eso era todo lo que habíamos estado viendo nosotros la semana pasada, ¿no? No es difícil entender por qué Acab aceptó sin chistar las instrucciones de Elías. Reúneme a todo el pueblo y vamos al Monte Carmelo. Jezabel había salido de la capital Samaria y había ido al palacio de verano que tenían en el valle de Jezreel. Tenía una casa de verano. Así que Acab estaba solo. De alguna manera Acab le hacía sombra la influencia oscura de su pérfida mujer Jezabel. Pero Jezabel no está. Elías le dice a Acab que junte a todos los profetas de Baal en el monte y a todo el pueblo de Israel. Y Acab no podía prever el rumbo que iban a tomar las cosas. Lo que era cierto es que se hallaban en una situación difícil, la sequía, la hambruna, de la cual, si es que alguien podía hacer algo para liberarlos de tremenda situación, era Elías. En mis apuntes les he puesto una foto del Monte Carmelo. Se ve como una especie de meseta, parecería, pero es como el Morro Solar, pero largo, largo, largo. El Monte Carmelo es un promontorio, una pequeña cordillera en Israel. Es de forma triangular y con una altura promedio de 250 metros a 300 metros de altura. Tiene 26 kilómetros de largo y en su parte más ancha 7 kilómetros. Tiene 3 picos principales que se encuentran a 550, a 530 y a 514 metros de altura. El que se encuentra a 514 metros de altura, el día de hoy lleva el nombre de El Maracá, lugar para quemar el sacrificio. Ya habíamos visto la exhortación que hizo Elías en Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quedaron mudos porque estaban comprometidos, porque su vida decía que ellos estaban con Baal. Y luego hace un desafío a los profetas de Baal. Desafía a que ellos, tanto él como ellos, van a preparar un buey en sacrificio, pero no van a prenderle fuego, y van a orar para que el Dios que responda con fuego, ese sea el Dios verdadero. Fíjense que ante este momento Baal quedaba bien parado, porque Baal era considerado también
el Dios de la lluvia, de la atmósfera, y se le dibujaba siempre o se le esculpía con un rayo en la mano, ¡pum!, que causa incendios. Así que, si alguien podía producir fuego, era Elías, según lo que ellos creían. Por eso los profetas de Baal aceptaron de buena gana. Así que estaban en su cancha, estaban en su área, estaban jugando con su pelota. Elías le dice que como ellos son más, empiecen. Y la semana pasada vimos cómo los profetas de Baal preparan el sacrificio, oran, claman, cantan, danzan, gimen, gritan. Y Elías le dice, probablemente están durmiendo, hablen más fuerte, pídanle, no los escucha, hay que despertarlo, o se ha ido al baño, o está ocupado. Y para nosotros parecería que Elías se está burlando de ellos, pero había en la mitología ugarítica, se cuenta que Baal iba al baño, que Baal dormía y que Baal, había muchos cuentos e historias mitológicas respecto a Baal. Así que cuando Elías decía estas cosas, ninguno de los profetas de Baal lo tomó a mal o a burla. Y después de 6 horas llegaron al punto de cortarse, creyendo que al cortarse Baal vería su sangre de ellos y haría que Baal reaccione, pero no tuvieron éxito. Baal no respondió. Y ahí nos quedamos. Ahora es el turno del profeta Elías. Le toca presentar su ofrenda. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces Elías llamó a todo el pueblo, le pidió que se acercaran, y en cuanto el pueblo se acercó, se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Sí, ahora es su turno. Los sacerdotes de Baal están exhaustos, no han logrado que Baal le responda. ¿Podría lograr Elías que su Dios, Yahweh, Jehová o Yahvé, prefiero llamarle Yahweh, le responda? No olviden, el desafío consistía en que los sacerdotes de Baal por un lado y él por otro tomarían un buey, lo prepararían para el sacrificio, pero no encenderían fuego. Y el Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero. Lo increíble es que el pueblo dijo, bien dicho, sí, así sea, queremos verlo, queremos ver quién es Dios. ¿Quién va a responder con fuego? Le pide al pueblo que se acerque y que contemple de primera mano lo que está a punto de realizar. Así que Elías empezó los preparativos sencillos para su sacrificio. Debían ponerse a su alrededor para estar convencidos de que no realizaban ningún engaño y además para participar con él en el servicio, en el sacrificio a Dios. ¿Cómo era posible que este pueblo le haya dado la espalda al Dios de la Biblia, a pesar de que las Escrituras se lo advertían? La Biblia, en el Pentateuco tenemos la advertencia de Dios, y quiero leer con ustedes algunos versículos de Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer versículos 4, 5, 14 y 15. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No seguirán tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están a su alrededor, porque el Señor tu Dios está en medio de ti y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de la tierra. Lo curioso es que allí en el Monte Carmelo había un altar en ruinas, un altar que había sido dedicado a Yahweh. Antes de la construcción del templo de Salomón, se había permitido este tipo de altares en lugares altos. Las culturas paganas tenían altares de sus dioses en las alturas, y en algún momento, cuando no estaba
el templo en Jerusalén se le permitió a los judíos hacer un altar en los lugares altos, solo para dedicarlo a Jehová, a Yahweh. Había una instrucción: ese altar no podía tener piedras trabajadas, tenían que ser piedras burdas con las que se hacía la base del altar. Leemos en Jueces 21:4: al día siguiente, muy de mañana, el pueblo se levantó y construyó un altar allí, el pueblo de Dios. Allí le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así que allí en el Monte Carmelo, donde había un altar para Baal, había un altar destruido a Yahweh. Y ese es el que decide reconstruir el profeta Elías. Leemos en el versículo 31. Tomó 12 piedras. Ojo, escuchen, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor cambió el nombre y dijo: tu nombre será Israel. Para Dios no son dos reinos, para Dios es un pueblo. Los 12 hijos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Y recuerda que fue Dios quien les puso ese nombre. El reino del norte se llamaba Israel. El reino del sur se llamaba Judá. El reino del norte llevaba el nombre que Dios le había cambiado a Jacob. Y el reino del sur llevaba el nombre de una de las 12 tribus, Judá. Una vez más, Israel tenía que aparecer sin divisiones nacionales, un solo pueblo, y ser fieles a Dios. Y este era el significado de restaurar el altar roto, poniendo en él las 12 rocas grandes que estaban esparcidas por el suelo y que representaba el número de un pueblo, las 12 tribus. Les recuerda que fue Dios quien le cambió el nombre Jacob, que literalmente significa el que se aferra por el talón. También significa suplantador, engañador, estafador. Leemos en Génesis 35:10: le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamará Jacob, ahora tu nombre será Israel. Ese fue su nombre. Le dio el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, pero también se traduce el recto de Dios, y la idea del recto es el príncipe de Dios. Así que el nombre Israel significa el que lucha con Dios, el que es recto delante de Dios, o el príncipe de Dios. Y ellos son el pueblo de Dios. Ese pueblo que está con Elías allí en la cumbre del Monte Carmelo es el pueblo del Dios de Israel. Y se llama el reino de Israel y adoran a Baal. Y esto es lo que quiere Elías que entiendan. Su nombre es Israel, porque Israel es el nombre que Dios le dio a su pueblo, y el nombre de Dios es Yahweh. Así que ellos, que adoraban a Baal y a Asera en el reino del norte, Samaria, eran en realidad el pueblo de Yahweh. Y Dios le había puesto el nombre Israel. Versículos 32 y 33. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Y luego hizo una zanja alrededor del altar, en donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó, benefició, cortó el toro y lo puso de manera ordenada, como lo indica el Levítico, el sacrificio sobre la leña. Mientras reparaba el altar, lo consagró en el nombre del Señor e hizo una zanja profunda y ancha
en la tierra calcárea y quebradiza del monte que rodeaba el altar. La zanja tenía capacidad para alrededor de 15 litros de agua. Nadie entendió de los que veían la razón de una zanja. No podía ser para la sangre del buey, puesto que las leyes, la ley kosher que seguían los judíos, demandaba el desangrado del animal antes de trozarlo. Y así miraban, perplejos, a lo que Elías hacía. Elías dispuso la leña y los trozos del sacrificio que estaban encima de ellas fueron colocados en el orden que lo exigía la ley levítico. Vamos a los versículos 34 y 35. Entonces Elías pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y la leña. Y aún pidió que volviera a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez. El agua corría alrededor del altar hasta la zanja se llenó de agua. Y acá me imagino la gente que miraba, se agarraba en la cabeza. ¿Y qué está haciendo? Si él quiere que caiga fuego del cielo, está colocando obstáculos, está mojando la madera, está mojando el sacrificio. Jamás se podrá encender fuego alguno allí. Claro, humanamente eso era imposible. Y eso, precisamente, era lo que Elías quería dar a conocer. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así que a la orden del profeta, voluntarios trajeron cántaros de agua que ya Elías había provisto con anterioridad. 3 veces se derramó agua sobre los sacrificios hasta que llegó a la zanja y la llenó. Pastor, una pregunta. A ver, ¿quién preguntó? Yo. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? ¿No estamos en sequía? Sí, estamos en sequía. Han pasado 3 años y medio sin lluvia. Efectivamente, han pasado 3 años y medio sin lluvia. ¿De dónde sacaron el agua? Excelente pregunta. El Monte Carmelo se encontraba a orillas del Mediterráneo. Y aunque habían varios arroyos que llegaban al Mediterráneo, efectivamente, después de 3 años y medio sin lluvia, todo estaba seco. Pero ya Elías había provisto de agua del mar Mediterráneo. En ningún lugar dice que el agua que se puso era agua dulce o agua salada. Solamente se echaron 4 cántaros 3 veces, 12 cántaros. Y Elías ya había preparado esto con su ayudante. Algunos identifican que el ayudante pudo haber sido el hijo de la viuda de Sarepta. Otros dicen que no, que era otra persona quien lo ayudaba. Pero no importa qué fue. El asunto es que Elías ya había preparado el agua. Así que eso fue lo que ocurrió. Derramaron los cántaros hasta que la zanja se llenó. Y esto era para mostrar que no había manera que pudiera hacer trampa. El fuego que consumiría ese sacrificio en circunstancias tan adversas tendría que ser enviado desde el mismo cielo. Les he puesto una gráfica. Ahí se ve en la gráfica a Elías echando cántaros de agua sobre el altar, sobre el sacrificio. Se ve allí a uno de los profetas de Baal mirando lo que Elías hace. Dice que se caracterizaban los sacerdotes de Baal porque tenían gorros rojos. Y eso lo leí en un comentario y justo encontré esa lámina en la que se ve a los profetas de Baal con sus gorros rojos. Ahora,
no dejaba lugar a la duda o a la sospecha. Es más, hacía imposible que la ofrenda se quemara de manera natural. Y agárrense, porque lo que van a ver, yo no sé si Steven Spielberg o cualquiera de los cineastas se le ocurre hacer una película de la vida de Elías, este va a ser el momento cumbre. Y agárrense, porque lo que va a ocurrir me emociona. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio que coincidía con la hora que se hacía el sacrificio vespertino en Jerusalén en el altar a la misma hora. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar, levantó los brazos y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. ¡Wow! ¡Qué oración! La oración es profunda. Un solemne silencio se adueñó del gentío. Ahí reunidos, el sol, un globo de fuego, descendía detrás del Carmelo y lo cubría todo con un resplandor anaranjado, rojizo, púrpura. Era la hora del sacrificio vespertino. Pero Yahweh y no Elías haría el milagro. La mano del Dios vivo se extendía desde el cielo hacia la tierra y una vez más fue la oración de Elías la que movió esa mano. En Mateo 11, 12, 14 y 15 leemos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si quieren recibirlo, él, Juan Bautista, es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí hay algo interesante. Jesús está diciendo que Juan el Bautista es Elías. Hace años, cuando era un muchacho universitario, me encontraba con mi Nuevo Testamento de bolsillo, uno de color azul, sentado en un micro, en una combi, en un bus. Me iba a la universidad y aprovechaba para leer mi Nuevo Testamento azul de los Gedeones. Y en eso se sienta a mi costado un hombre y me dice: ¿qué lees? La Biblia. Ah, la Biblia. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y él me dice: nosotros tenemos la Biblia completa. La Biblia completa. Perdón, le digo, sí. Tenemos el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro y un montón de escritos que ustedes no tienen. Y me dice: ¿tú sabes que la Biblia habla de la reencarnación? No. En Hebreos 9:27 dice: está dispuesto que los hombres vivan una sola vez y mueran, y después será el juicio. Y él me respondió: ¿y qué me dices? En Mateo 11:12, Jesucristo afirma de manera categórica que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Y busqué en Mateo 11 el versículo que les dije: si quieren recibirlo, Juan el Bautista es Elías, el que había de venir. Y recuerdo que me fui a la universidad todo el día, pero me quedé pensando en eso, regresé, ¿qué? La Biblia no puede hablar de la reencarnación, ¿qué pasa? Y estuve estudiando el tema una semana completa y llegué a la siguiente conclusión: para que haya reencarnación tiene que haber muerte. Y ya vamos a ver que Elías no murió,
fue arrebatado en un carro de fuego. Y que sí, Juan el Bautista como Elías vestían piel de camello, tenían un cinturón de cuero y eran bastante raros, extraños. Ambos profetas, cada cual en su tiempo, tuvieron un ministerio similar. El ministerio de Juan el Bautista sería similar al de Elías. Y si tienen su Biblia, por favor, me gustaría que me acompañaran. Los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. No lo he apuntado en mis notas, tengo que buscarlo. Los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Y acompáñenme a Lucas 1, 17. Lucas 1, 17. En Lucas 1, 17 leemos: se le presenta el ángel a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y le explica muchas cosas, pero cuando llega al versículo 17, hablando del ministerio de Juan el Bautista, dice: y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos y así preparar bien al pueblo para recibir al Señor. Tanto Elías como Juan el Bautista tuvieron el ministerio en su época de traer al pueblo que le había dado la espalda a Dios a la reconciliación. Y el mensaje de Elías era: ¿hasta cuándo claudicarán entre 2 pensamientos? Y el de Juan el Bautista: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y como dice el texto, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan. Es la fuerza de aquellos hombres que con la oración pueden mover la mano de Dios a irrumpir en la vida de los hombres. Y eso fue precisamente lo que hizo Elías. Oró y se cerró el cielo y no llovió. Así que Elías se acercó al altar, sin mucho aspaviento oró y usó la fórmula patriarcal: Señor Dios de Abraham, de Isaac e Israel. Se dirige al Dios de sus antepasados, al Dios que siempre los había guiado, que los sacó de Ur de los Caldeos, que los llevó a Egipto y los trajo a Canaán. Oír esto tuvo un efecto catalizador en el corazón del pueblo. Se daban cuenta de sus raíces. El Dios de Israel era el Dios que los trajo a Abraham desde Ur, que bendijo a Isaac y le cambió el nombre a Jacob por Israel, y ahora ellos eran la nación de Israel. Pero no tenían al Dios de Israel, al cual está orando Elías. Clama: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Perdón, ya no eres Dios de Israel, no. El Dios de Israel, esa era su historia, ese era su legado, ese era su origen. De allí venían y se habían alejado. Fue una oración, a diferencia de la oración de los profetas de Baal, que gritaban, danzaban y se cortaban y gemían. Esta fue a la vez una oración tranquila, majestuosa, segura y penetrante. Llegó a los cielos y al corazón del pueblo dubitativo que estaban siendo espectadores de este sacrificio. Elías solo estaba orando y ya el corazón se le salía del pecho por el fervor de esta oración. Y luego la oración dice: sea manifiesto hoy. Que todos se enteren, que todos los que están acá
contemplando el sacrificio que estoy acá, que sea manifiesto para ellos que tú eres el Dios de Israel. Mientras los sacerdotes de Baal habían traído la atención hacia ellos, Elías, en cambio, llevó la atención de todo el pueblo hacia el Dios de Israel. El pastor Chuck solía hablar de tener cuidado de atraer la atención hacia nosotros, de las personas, en lugar de llevarlas a Dios. Un predicador no puede atraer la atención a él, no tiene que llevarlos a Dios. Un ministerio de música no es un show, no están performando un show. El ministerio de música tiene que desaparecer y llevar a la gente al Señor. Y esto fue lo que Elías hizo. Yahweh es el Elohim de Israel. Y Elías aparece tan solo como el siervo de Dios. Y todo lo que hizo tan solo era el cumplimiento de su palabra, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Alcanzo a imaginarme la escena, Elías orando, el pueblo escuchando, y cuando Elías dice, por mandato tuyo he hecho estas cosas, alcanzo a imaginar al pueblo que deja escapar, no pasa nada. Elías ha hecho una oración simple, pero con esta oración ha conmovido el corazón de quienes los escuchan. Versículo 37. Agárrense, que lo bueno está por venir. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva hacia ti. El ministerio de Elías, el ministerio de Juan Bautista, volver el corazón del pueblo hacia Dios. Así que simplemente Elías pide la intervención de Dios. Señor, respóndeme. Esta fue tu idea. Señor, respóndeme. Y el gran objetivo de esta ocasión era la conversión de Israel a él. Hacer volver el corazón del pueblo de Baal a Yahweh. Leemos en Ezequiel 36, 25, 26, que dice: esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré dentro de sus corazones. ¡Wow! Versículos 38, 39 empiezan los fuegos artificiales. En ese momento, ¡bum!, cayó fuego de parte del Señor. Consumió el sacrificio que allí se ofrecía, la leña, las piedras y hasta el polvo. Y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Lo que motiva el título de esta sección: eres Dios. Así que, como está en la imagen que les he puesto a aquellos de ustedes que tienen mis apuntes, ahí tenemos
el fuego que cae. ¡Zum! Cayó fuego del cielo. El pueblo quedó atónito. En el libro de Levítico capítulo 9 vemos que cuando Moisés está haciendo un sacrificio, ¡bum!, cae fuego del cielo. También le pasó a David en Primera de Crónicas 21-26. Prepara el sacrificio y ¡bum!, cayó fuego del cielo. Y también pasó con Salomón en Segunda de Crónicas 7:1. ¡Bum!, cayó fuego del cielo. Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía. Fuego del cielo. Y en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, se aparecieron llamas de fuego sobre sus cabezas. Es decir, había antecedentes que habían visto descender fuego del cielo para consumir sus ofrendas. Y en esta ocasión fue igual. Lo consumió todo, hasta lamió el agua. Me imagino que cuando pasa eso, ¡fum!, la gente... Y vino un instante de un silencio solemne. Nadie respiraba. Todos, los que lo habían visto, sobrecogidos, temblando, se postraron en adoración. Y luego, con un grito que parecía partir el aire, encontró su eco en los acantilados del Carmelo, mientras la multitud gemía: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ahora eran conscientes de que el Señor los podía fulminar con fuego. Como dice Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. No le des la espalda yéndote con los ídolos. Versículo 40. Entonces Elías ordenó que capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. El pueblo los capturó. Elías los llevó al arroyo de Sison y allí les cortó la cabeza. Perdón, pastor, ¿qué es lo que ha leído? Elías da la orden y el pueblo en pleno capturó a los 450 profetas de Baal. No dieron ni 3 pasos y el pueblo estaba encima de ellos. El pueblo había agarrado la convicción que era Dios quien estaba actuando y que ellos representaban, eran sacerdotes idólatras de un ídolo. Ojo, ¿dónde están los 400 profetas de Acera? Elías le había pedido a Acab que llevara a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Pero en el texto no se lee nada de los profetas de Acera. Probablemente, dice un comentarista, se hallaban con Jezabel en su casa de verano en el valle de Jezreel. Entonces, Israel, el pueblo, se volvió una vez más a Yahweh. Y de acuerdo con el mandamiento de la ley, se debía ejecutar a los idólatras y seductores. Y en esta oportunidad, estos estaban representados por los sacerdotes de Baal. Voy a leer Deuteronomio 13, del 13 al 15. Si en medio de ti han surgido hombres impíos que instigan a los habitantes de su ciudad a ir en pos de dioses ajenos que ustedes nunca conocieron, para servirles, tú debes investigar esto. Y si tales rumores resultan ciertos y tal acción aberrante se ha cometido en tu medio, irremisiblemente los matarás a filo de espada. Así fue como Elías los llevó al arroyo de Sison.
en la ladera oriental del Monte Carmelo. Y al mismo estilo de ISIS, el Estado Islámico, los mandó decapitar a todos. Les he puesto una foto moderna del arroyo de Sison. Ahí lo pueden ver. Cuando ven ustedes la foto, ven que hay árboles a un lado y al otro lado se ve ya la colina que representa al Monte Carmelo. Luego les he puesto un mapa. El mar Mediterráneo, se ve el lago de Galilea, la parte norte de Israel, se ve el Monte Carmelo. Ahí les he puesto Monte Carmelo. Y les he puesto en una especie de elipse centrado el arroyo de Sison. Dos arroyos, el arroyo Tsiporí y el arroyo de Sison, se juntaban, convirtiéndose casi en un río en la desembocadura junto a lo que hoy día es la ciudad de Haifa. El siguiente mapa es un mapa moderno, actual, donde se ve el mar Mediterráneo, el Monte Carmelo y la ciudad de Haifa, que se encuentra justo el Monte Carmelo en la ciudad de Haifa. Y a la derecha se ve ese canal que les tomé la foto del arroyo, que les mostré la foto del arroyo de Sison. El simbolismo es claro cuando dice ser radical, elimínalos a todos. Y debemos tomar medidas drásticas con todos aquellos que pervierten al pueblo de Dios. Jesús lo dijo en cuanto a aquellos que pusieran tropiezo a los niños en la fe. Lucas 17:1. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Y el apóstol Pablo confrontó al mago Barjesús, también se llamaba Elimas, quien impedía que el procónsul de Chipre, Paulo, escuchara y recibiera el evangelio. Leemos en Hechos 13:9. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y le dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo pudiera llevar de la mano. Ven, Pablo, Jesús y Elías fueron radicales con aquellos que ponen tropiezos a los hijos en la fe. Versículos 41 y 42. Luego Elías le dijo a Acab: regresa a tu palacio. Allí en el Monte Carmelo había un pequeño palacio de Acab. Regresa a tu palacio, come y bebe, que viene una gran tormenta. El rey se fue a comer y beber, mientras que Elías subió a la cumbre alta del Monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. En la cima de la montaña quedó el rey Acab, anonadado, sin palabras, incapaz de contener al pueblo en su persecución a los sacerdotes de Baal. Acab creía que lo controlaba todo, que la cumbre del monte, los 450 profetas de Baal y la multitud, y él, eran todos contra Elías. Pero todo cambió. El pueblo está del lado de Elías, el pueblo está al lado del Dios de Elías. Ya han tomado los profetas de Baal y los han eliminado. Acab debía tomar parte del sacrificio y comer parte de la carne sacrificada, pero debía apresurarse porque Elías oía el susurro y el lamento suave del viento en los bosques del Carmelo.
Probablemente Elías no alcanzó a tomar parte del banquete porque tenía otro pan para comer que ellos no conocían, y era su relación con Dios. Así que subió a la parte más alta del Carmelo, donde el rey no le podía ver, acompañado de su siervo, y se postró a orar en una posición peculiar, con su rostro enterrado entre sus rodillas. Y encontré esa imagen que he puesto ahí de una niña, que la pueden ver. ¿Ven esa postura? ¿Esa postura de qué habla? Se ve una niña abrazada de sus rodillas con el rostro escondido. Esta es una postura de completa humillación. Esta es una postura de completa dependencia. Esta es una postura de alguien que ya se abandonó. En su momento de gloria, Elías se humilla delante de su Dios. Me encanta. No se lleva el crédito. Leemos en Santiago 5:17 que Elías era un hombre con limitaciones semejantes a la nuestra, mas oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar. Acá está. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Versículos 43 y 44. Luego, Elías dijo a su criado: sube más arriba, mira hacia el mar. El criado subió y miró el mar. Bajó a decir que no veía nada, pero el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y mirara. Y a la 7ª vez el criado dijo: veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo: corre, dile a Acab que prepare su carro y se vaya, para que no lo ataje la tormenta. Estuvimos con Nori en Israel hace el 2018, y recuerdo un día soleado salimos, pero es completamente impredecible. Era el día que íbamos a pasearnos en una lancha por el mar de Galilea para ver los sitios que recorrió Jesús. Y estando ahí se arrancó una lluvia literalmente parecía que echaban baldazos. Salimos de la lluvia, entramos al bus, y cuando entramos al bus empezó a caer granizo, pelotas de hielo, granizo. En un instante habíamos pasado de sol a lluvia y a granizo. El granizo significa temperaturas por debajo de 0. Fue todo tan rápido, fue todo tan impredecible. En un instante cambió todo. Elías repitió su oración agonizante por lluvia. No una, sino 7 veces. Y en cada pausa, su fiel asistente escalaba la colina más alta y miraba fervientemente por encima de la expansión del mar. Leemos en el Salmo 5:3: oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Elías oraba, mandaba a su siervo, miraba nada, y Elías volvía a orar. Terminaba de orar, ya hay nubes, el siervo corría, no hay nada, y Elías volvía a orar. Lo hizo 7 veces. Me presentaré ante ti y esperaré. Y finalmente apareció una nube de tamaño insignificante, y Elías entendió que la bendición de Dios por la lluvia sería abundante y sin restricciones. Y Acab debía apurarse con su carro, o la lluvia, que caería como una inundación, empaparía el suelo, y su carro tendría dificultades para atravesar los 10 kilómetros de la llanura hasta el palacio de Jezreel. Y cuando estuvimos en Israel, esas lluvias causaron huaicos, le llamamos huaicos a las inundaciones, cuando, como es un terreno eriáceo, no hay árboles y no hay plantas, cae la lluvia sobre el cerro, sobre la tierra y sobre las rocas, y se hacen corrientes que arrasan con pistas,
corrientes a gran velocidad que causan destrozos. Y eso fue lo que iba a ocurrir. Elías cuidó de que el pueblo entendiera que Dios y no Baal era quien enviaba la lluvia. El Dios de la lluvia no era Baal, aunque le llamaban el Dios de la lluvia. El Dios de la lluvia era Yahweh. Y orándole ponía fin a la terrible sequía. Y el propósito del milagro era mostrar quién era Dios y quién dominaba el reino de la naturaleza. Los profetas de Baal habían orado. Había sido una oración desperdiciada porque nadie la escuchó, porque Baal no existe. Elías oró y Dios respondió con fuego y Dios respondió con lluvia y lluvia torrencial. Y terminamos, versículos 45 y 46. Mientras Elías decía esto al criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Acab partió de allí y fue a Jezreel, pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Acab en su carro tirado por caballos, y Elías oró, y tenemos al primer flash de la Biblia. Pasó a Acab con su carruaje y llegó primero a Jezreel. ¿Por qué quería llegar antes a Jezreel? Cuando Acab llegaba al pie de la montaña, el cielo ya estaba lleno de nubes negras. El viento arrojaba la lluvia que descendía en torrentes, y el poder de Dios estaba sobre Elías, quien ajustó su ropa y corrió y sobrepasó el carro de Acab. Elías se adelantó. Él mismo sería quien diera la noticia en Jezreel. La proclamó hasta la misma entrada de Jezreel, hasta la misma puerta del palacio de Jezabel, y lo hizo antes que llegara Acab, como la voz de advertencia de Dios. Y Acab entraba otra vez bajo la oscura influencia de Jezabel. Él había sido testigo del poder de Yahweh y la inoperancia de Baal. ¿Qué sucedería dentro de él? Pues tendría que decidir a quién seguir, a Baal o a Yahweh. Leemos, y con esto termino, Isaías 8, versículos del 11 al 13. Ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo. Me dijo así: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo, ni teman lo que ellos temen. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Y Elías se burló de los profetas de Baal. Y Elías consiguió que descendiera cielo del fuego. Y Elías, usando la ley del Antiguo Testamento, le quitó la vida a los 450 profetas de Baal. El pueblo ha tenido un impacto al ver la mano de Dios. Elías orar y arrebatar el reino de los cielos y la mano de Dios descender con fuego. ¿Qué es lo que va a suceder con Jezabel cuando se entere que 450 de sus profetas favoritos han sido dados, le han quitado la vida, están muertos? ¿Qué hará Jezabel? ¿Qué hará Elías? Pues no se pierdan el próximo capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19. El próximo jueves es
22 más 7, 29 de julio, vamos a tener el servicio normal. Normalmente por fiestas patrias a veces hacíamos algo, pero como estamos de manera virtual, nos vamos a conectar de todas maneras, de manera virtual. Y estamos considerando para la segunda quincena de agosto a volver a los servicios presenciales, jueves y domingos. Que el Señor los bendiga. Permítame hacer una oración. Señor, me quedo con la imagen de esta persona orando, con su rostro escondido entre sus rodillas, esperando en ti. Porque eso es lo que queremos hacer, esperar en ti. Los Baales del siglo XXI, fama, poder, dinero, sexo, tratan de controlar a la humanidad. La situación política es tensa, la situación social difícil, la situación de salubridad inestable. Pero nuestra confianza y nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino en ti. Temor a Dios significa reverencia, respeto, creencia. Y creemos que en medio de la adversidad en la que nos encontramos, al igual que Elías, podemos levantar nuestro rostro al cielo y orar para que tu mano intervenga en nuestro país y en nuestras vidas. Y esa es nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.